La chiquilla oyó a los guardaespaldas hablar en chino y advirtió al industrial que no abordara el coche. El crepúsculo caía con la gelidez de las vidrieras del complejo empresarial, cuando el prominente industrial, recién emergido de una reunión que decidiría millones, fue detenido por una voz pequeña pero resuelta. Ante él, una chiquilla de apenas 7 años lo miraba con una gravedad desconcertante. «Ellos dijeron que tu carro estallará», susurró en un castellano nítido, con la mirada fija en la suya. El hombre frunció las cejas, aproximándose hacia ella con escepticismo. A sus espaldas, 4 de sus guardaespaldas privados platicaban en voz queda, aparentemente relajados, pero la chiquilla persistía con una certeza que erizaba el vello. «¿Qué dijiste?», cuestionó el industrial tratando de ocultar su sorpresa. La chiquilla cerró sus diminutas manos y reiteró, ahora con firmeza. «Los escuché. Hablaban en chino. Dijeron que tu carro va a detonar cuando lo pongas en marcha». El mutismo entre ellos se volvió agobiante. El industrial dominaba chino elemental por transacciones comerciales, pero jamás hubiera imaginado que una chiquilla anónima pudiera interpretar diálogos que él mismo apenas comprendería. La examinó con una mezcla de incertidumbre y admiración, porque sus ojos no expresaban pánico, sino la premura de quien comunica la realidad. «¿Cómo dominas el chino?», indagó él reduciendo el volumen. «Mi abuela me lo transmitió», contestó sin vacilar. «Y ellos dialogaron muy aceleradamente, pero entendí. Mencionaron que esperan la detonación, que luego todo será confusión y nadie los implicará». El industrial giró discretamente hacia los guardaespaldas, que ahora parecían supervisar el acceso principal. Su pecho se contrajo. Cada fibra de su instinto de negociante habituado a engaños le vociferaba que no podía desestimar las declaraciones de esa chiquilla. «Pequeña», dudó, «¿comprendes lo que estás comunicando?». «Sí», ella lo observó fijamente sin pestañear. «No abordes ese carro». El ambiente circundante se tornó más denso. El industrial deglutió intentando preservar la serenidad. Llevaba años protegido por seguridad privada, individuos que prometían resguardarlo, pero esa alerta lo desestabilizaba como nunca. Retrocedió y con voz decidida llamó a uno de sus colaboradores de plena confianza. «Tráeme a Sánchez, solamente a él». «De inmediato». El colaborador se retiró presuroso. El industrial evitó observar a los guardaespaldas frontalmente, pero percibía sus miradas sobre él, como si intuyeran que algo se había revelado. Se inclinó otra vez hacia la chiquilla. «Óyeme atentamente. Si lo que comunicas es verdadero, estás en serio riesgo. Ellos no consentirán que alguien los desenmascare». La chiquilla apretó sus labios. «No me preocupa. Mi abuela siempre me comunicó que si podía auxiliar a alguien a no perecer, debía pronunciarme». Esas declaraciones lo impactaron más que cualquier recomendación de sus consultores económicos. En ese momento, el industrial sintió que la magnitud de su capital, de sus corporaciones y de sus vestimentas lujosas se derrumbaba ante la pura valentía de una chiquilla. El colaborador retornó con Sánchez, el único individuo en quien el industrial confiaba sin reservas. Le habló en murmullo, sin retirar la vista de los guardaespaldas. «Inspecciona el carro ahora, pero procede como si fuera verificación habitual». Sánchez consintió y se desplazó hacia el automóvil estacionado a escasos metros. Los guardaespaldas lo contemplaron nerviosos, intercambiando frases breves que el industrial ya no podía desatender. El corazón del empresario se disparó. Algo estaba por detonar, literalmente o metafóricamente. La chiquilla se sujetó a su chaqueta y por vez primera en abundantes años, aquel individuo habituado a controlar salones completos, a someter adversarios en transacciones implacables, experimentó temor genuino. Súbitamente, uno de los guardaespaldas avanzó simulando cordialidad. «Señor, el carro está preparado. Debemos partir ya. No es prudente permanecer aquí». El industrial inhaló profundamente. Su vista oscilaba entre la chiquilla que no liberaba su chaqueta y los guardaespaldas que lo apremiaban. No podía corroborar nada todavía. Pero si ejecutaba un movimiento erróneo, quizás sería el definitivo.
Y precisamente en ese momento, Sánchez alzó la mano desde el automóvil con un ademán inquietante que únicamente él descifró. La tensión se tornó insufrible. El industrial percibió cómo su garganta se oprimía. Los guardaespaldas rotaron abruptamente hacia Sánchez y la chiquilla jaló de su brazo con angustia. El destino estaba a punto de determinarse. Si la narrativa te está cautivando, no olvides darle like, suscribirte y comentar tu impresión. Los guardaespaldas empezaron a dirigirse hacia el automóvil intentando obstaculizar la perspectiva. El industrial comprendió inmediatamente que algo se ratificaba. El ambiente se saturó de electricidad, como si todos presintieran que el próximo movimiento podía costarles la existencia. Y mientras la chiquilla lo contemplaba con los ojos desorbitados, él entendió que no había retroceso posible. La primera sección termina aquí, con el eco de una realidad incómoda. Alguien al interior de su propia protección anhelaba verlo fallecido y la única persona que se lo había comunicado era una chiquilla. El industrial no retiró la mirada de los guardaespaldas que se aproximaban al automóvil. Su respiración era pausada, calculada, pero en su interior el corazón palpitaba con fuerza. La chiquilla continuaba aferrada a su chaqueta temblando, aunque sus ojos manifestaban la misma determinación que cuando lo alertó. Sánchez elevó su voz potente y transparente para que todos oyeran. «Señor, no se aproxime. Hay un dispositivo en el motor». El mutismo se fracturó. Los guardaespaldas se observaron mutuamente y uno de ellos adelantó intentando sonreír. «Debe ser una equivocación, jefe. Lo inspeccionamos todo». El industrial lo confrontó con una severidad que no había empleado en años. «Entonces, explícame por qué Sánchez, el único individuo en quien deposito mi confianza, me comunica lo opuesto». La tensión era insoportable. La chiquilla respiraba agitadamente y en ese instante el industrial entendió que esa pequeña le había preservado la vida. Sus propios guardaespaldas habían planificado su deceso. Repentinamente, uno de ellos intentó desplazarse hacia su chaqueta, pero el industrial levantó su mano. «Ni lo pienses. Aquí concluye su estratagema». En los alrededores, la protección del complejo ya comenzaba a percibir la situación anómala. Múltiples miradas se fijaron en el conjunto. Los conspiradores comprendieron que habían perdido el dominio. Uno de ellos murmuró en chino con furia reprimida. Todo estaba planificado. La chiquilla, sin titubear, interpretó audiblemente. «Dice que es irrelevante, que eventualmente alguien te alcanzará». El industrial la contempló con una combinación de asombro y admiración. Esa pequeña se había transformado en su única aliada en medio del engaño. «Quizás», respondió él en tono firme para que todos escucharan, «pero no será en este momento». En instantes, oficiales de seguridad interna arribaron y sometieron a los guardaespaldas. Hubo resistencias, improperios en lenguas combinadas, expresiones de animosidad, pero finalmente fueron encadenados y removidos del sitio. El industrial no se desplazó hasta observarlos desaparecer de su campo visual. Únicamente entonces se agachó a la estatura de la chiquilla con una solemnidad honda. «Me preservaste la existencia. Jamás olvidaré tu acción». Ella lo miró con un destello de timidez, como si por vez primera comprendiera la magnitud de lo acontecido. «Solamente repetí lo que escuché. Mi abuela dice que silenciar algo negativo es como facilitar que ocurra». Las declaraciones lo sacudieron en lo más profundo. Había transcurrido años circundado de aduladores, de asesores interesados, de asociados que codiciaban su fortuna. Y no obstante, fue una chiquilla, sin aguardar retribución alguna, quien le había demostrado el significado de la verdad. «Tu abuela es perspicaz», manifestó con una sonrisa genuina, algo inusual en él. «Y tú igualmente lo eres». Un automóvil diferente fue dispuesto velozmente. Antes de abordar, el industrial tomó un lapso para observarla. Sabía que esa pequeña había transformado no solamente su jornada, sino la perspectiva con que contemplaría el universo. «Óyeme, anhelo que comprendas que a partir de este momento no estarás desamparada. Me cercioraré de que obtengas todo lo que correspondes, instrucción, resguardo y,
principalmente, que jamás debas silenciar lo que conoces. La chiquilla no contestó inmediatamente, pero sus ojos resplandecieron con un fulgor de tranquilidad. Finalmente consintió. El industrial ingresó al automóvil, pero antes de clausurar la portezuela la contempló nuevamente. Aquella estampa quedó impresa en su memoria, una chiquilla con vestimenta verde, inamovible como un peñasco ante la adversidad. Mientras el automóvil progresaba, meditó en silencio. Su capital, sus corporaciones, sus vínculos, todo podía esfumarse en instantes si no aprendía a reconocer la verdad, aunque proviniera de la voz más imprevista. Y allí, con el bullicio de la urbe como telón, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido: la valentía no se subordina a la edad ni al dominio, sino a la capacidad de pronunciarse cuando otros enmudecen. Nunca supo si esa conspiración constituía parte de algo más vasto, pero entendió que su destino había sido alterado por la intervención de alguien tan diminuta como una chiquilla. La existencia le había revelado que el capital puede adquirirse, pero la lealtad auténtica surge donde menos se anticipa. Conmovido, cerró los párpados un momento y reflexionó: jamás menospreciaré la voz de los puros, porque ocasionalmente ellos perciben lo que los adultos nos rehusamos a admitir. El eco de esa enseñanza lo escoltaría perpetuamente. Y mientras la chiquilla retornaba junto a su abuela esa tarde, ninguno de ambos sabía que el planeta completo se detendría al conocer su relato. Jamás anticipas quién puede preservarte ni de dónde emergirá la verdad. Pero cuando se manifiesta, únicamente resta venerarla y rememorarla eternamente. Gracias por acompañarnos hasta la conclusión de esta narrativa. Comunícanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impresionó? La audacia de la chiquilla, la conspiración de los guardaespaldas o la enseñanza que asimiló el industrial. Evalúa esta narrativa del 1 al 10 y compártenos tu perspectiva. Si te cautivó, no olvides darle like, difundir este video con alguien que requiera escuchar un mensaje transformador y suscribirte al canal si aún no lo has realizado. Activa la campanita para recibir avisos de nuestras próximas narrativas. Nos encontramos en el próximo video. Recuerda, la verdad siempre proviene de donde menos lo anticipas.